Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana en este tercer domingo de Cuaresma, acercándonos a la celebración de la Pascua anual, la gran fiesta, el centro de todo el año. Hace un poco más de media hora ha terminado también, lo hemos podido ver en televisión, en directo, la Eucaristía en la explanada del Castillo de Javier, culminando esta Javierada, esta primera Javierada del 2026 en el marco de la Novena de la Gracia. Después lo volverán a poner ahora al término de este programa otra vez para los que no habéis podido verla, la Eucaristía desde el Castillo de Javier. Bueno, pues un tiempo apasionante, un tiempo de gracia, la Cuaresma, tiempo favorable, nos decía San Pablo el miércoles de ceniza. De hecho, el Evangelio de este domingo, la Samaritana, contemplamos ese encuentro de Jesús con aquella mujer que sin saberlo tenía una sed profunda de un agua distinta, de un agua viva que el Señor le ofreció. Ojalá se pueda producir en esta Cuaresma en cada uno de nosotros este encuentro como tuvo la Samaritana en el pozo de Sicar con el Señor. Él es el agua viva. Y en el marco de esta Cuaresma nos preparamos para la Pascua, y el origen de este tiempo de Cuaresma, lo sabemos bien, era la preparación de los que en la noche de Pascua se iban y se van a bautizar. Esto es una realidad quizás poco conocida en muchas de nuestras realidades cristianas, de los catecúmenos que de manera especial, con mucho más tiempo, pero de manera especial esta Cuaresma intensifican ya y preparan ya su bautismo de adultos. Alrededor de 40 tenemos en nuestra diócesis de Pamplona que serán bautizados en la noche de Pascua. Pues vamos a hablar de esta realidad con dos jóvenes que serán bautizados también en la noche de Pascua, dos catecúmenos, Iván Carrillo y David Aristu. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, quizás la gente, vamos a empezar a entrar a fondo qué es esto de bautizarse, a vuestra edad, con vuestro testimonio personal, pero primero presentaros un poco de dónde sois y cuál es un poco vuestra ocupación. David. Me llamo David, tengo 18 años y bueno, soy un chaval bastante corriente que va a la universidad con muchos otros y no sé, una persona normal, tengo otros hobbies y bueno, eso, estamos aquí. ¿Qué estudias? Estudio AD con Economía, AD un doble con grado. ¿Qué edad tienes, has dicho? 18. 18 años. Iván. Pues nada, yo soy también un chico de Pamplona, ¿no? De toda la vida, criado en el barrio de la Rochapea, Hombre, muy bien. que bueno, ya no vivo ahí, pero criado, ¿no? En toda mi adolescencia y demás. Y pues sí, yo diría también una persona corriente. Acabo de terminar de estudiar desarrollo de software y pues en esto estamos hoy. Bueno, imagino que os habrán podido hacer en muchos lados esta pregunta, que siempre, como nos pasa a todos, a veces verbalizar lo que uno vive por dentro, pues a veces no es muy fácil, ¿no? ¿Por qué os queréis bautizar? ¿Cómo habéis llegado a este momento en el que pues habéis tocado las puertas a la iglesia para pedir este sacramento del bautismo? David. Es un poco como todos, la búsqueda probablemente de algo más, supongo que luego profundizaremos un poco más y al final encontrar como poco a poco el amor de Dios y de la iglesia y al final acabar tomando la decisión de bautizarse y entrar completamente en la iglesia. Y en tu caso, ¿algún acontecimiento, alguna realidad que te llevó a descubrir el amor de Dios? Bien, pues, a diferencia, por ejemplo, igual de Iván o de otros catecúmenos que sí tienen evidencias como igual eventos muy importantes que pasan en su vida o característicos físicos que te dan como te hacen reflexionar, lo mío igual es algo menos tangible, pero mucho más como una búsqueda desde pequeño de ser una persona pensativa, de reflexionar mucho y de realmente preguntarse, ¿sabes?, cuál es la razón de la vida y esa búsqueda un poco trascendental que tenemos todos los humanos. Y si yo, por ejemplo, me acuerdo de pequeño, que es un poco raro, pero reflexionar sobre muerte y sobre temas así importantes que igual en la vida cotidiana tendemos a dejar de lado y pues bueno, una búsqueda de mucho tiempo, al final, yo que sé, caer en empezar a investigar sobre Dios, ver debates, cosas así y poco a poco pues introducirse como leer la Biblia, empezar a rezar y de una forma que no sé explicar, pero acabar cayendo en el amor de Dios y cuanto más acabas leyendo, acabas viniendo a la iglesia, en las personas y en todo acabas viendo algo que te llama a pues, tomar esa decisión. Iván, en tu caso. Bueno, yo en mi caso, yo vengo de un contexto totalmente contrario, ¿no?, a la iglesia. En mi casa, bueno, tengo un hermano pequeño, ninguno de los dos estamos bautizados, aunque bueno, pronto sí.
Y aunque sí que es verdad que mi madre es una persona que viene de una educación cristiana, ella se considera cristiana, pero es el típico perfil que se dice, ¿no? Ahora el de cristiano no practicante, ¿no? Eh, por parte de mi padre, pues no he tenido ningún tipo de enseñanza cristiana, ¿no? Más bien todo lo contrario. Y en los entornos en los que yo me he movido en mi adolescencia, ¿no? Y en mi niñez en general, no solo no ha habido información más allá de lo que es la cultura popular, ¿no? Que todo el mundo puede conocer sobre el Evangelio o estos temas, sino que incluso en ciertos entornos mi vida era incluso como vista como, ¿no? Ahí está el enemigo, ¿no? El cristianismo, esto está para, pues lo típico, ¿no? Para manipular a las masas, ¿no? Como quizás un enfrentamiento con toda esta parte que al final, pues un poco sin darte cuenta, vas recibiendo, vas mamando y como es lo que conoces, es quizás lo que va creciendo un poco en ti. Yo, pues sí que es cierto que luego cuando me acerco quizás más a los 20 años, empiezo a alejarme, bueno, por distintas vivencias de estos entornos, no de golpe, evidentemente es progresivo, y empiezo un poco, como comenta David, a esa búsqueda de la verdad, ¿no? Quizás como que tenemos ese vacío que nos encontramos todos en el interior, que da igual el trabajo que consiga, da igual la siguiente meta, que vaya al gimnasio, que tenga una novia, cualquier cosa, que siempre hay algo que, ¿sabes?, puedes ir amontonando que no se llena. Entonces, a mí también me gusta leer, me gusta la filosofía bastante, encontré la teología y pues con ayuda de podcast y de lecturas y demás fui desarrollando pues un poco el conocimiento hacia este cristianismo, ¿no? También es evidente que hay esa varita, ¿no? Que es el don de la fe, que como nos dice don Santiago, ¿no? Nuestro párroco y el que nos está guiando un poco en este camino hacia al recibir los sacramentos, ¿no? Y el bautismo. Dios siempre está llamando, ¿no? Jesús siempre está llamando a la puerta, somos nosotros los que la abrimos, no es como que nosotros ahora digamos, no, queremos a Jesús, no, Jesús nos lleva queriendo desde el principio, ¿no? Y es ahora el momento en el que le dejamos entrar. Sí, el cardenal Martín decía en los ejercicios, Dios nos persigue con amor, ¿no? Es una persecución de amor. Amigos, David, ambiente, ¿qué dicen? ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo vieron esta decisión? Es muy curioso porque, como ha dicho Iván también, yo vengo de una familia que mi padre también es, digamos, católico, así, no practicante, en el sentido que también, como él dice, cree, pero no nos lo ha instruido, digamos, a mi hermano y a mí. Y sí, por ejemplo, de parte de mi madre ya es una perspectiva un poco más, no necesariamente hostil, un poco sí, pero más de no estar en la fe. Y sí, es un poco como dice él, de como siempre estar en ese vacío. Y en cuanto a amigos así, yo creo que tengo algunos amigos de religiosos, por ejemplo, musulmanes o cristianos, que sí en el inicio de la fe estaban ahí igual discutiendo con ellos o intentando buscar, pero sobre todo para mí me ha ayudado más en el desarrollo, en el sentido de, una vez que ya veo la fe con buenos ojos, como tener una comunidad que te tire hacia adelante y que realmente se desarrolle. Porque él lo suele decir mucho que la fe es como un taburete en el sentido que tiene tres patas y uno de ellos es la comunidad, y si no tienes esa pata es como se cae, porque es imposible en sí. La Iglesia es parte de la fe y es imposible vivirla sin ella. Claro, claro. Iván, los amigos, el ambiente, ¿cómo reaccionaron? ¿O qué Bueno, opinan? sí, como yo comento, yo vengo de un entorno, vamos, antagonista, absolutamente. Entonces, yo es cierto que yo, no sé, tuve una temporada, ¿no?, con este crecimiento de la fe y de la búsqueda en la que yo me sentía muy solo, ¿no? Porque al final cuando vienes de un entorno en el que no se puede hablar de estas cosas, no solo porque no se hablen de estas cosas, sino que incluso para algunos es hasta como el enemigo, pues claro, tú tienes, no sé, inquietudes, búsqueda, tampoco te atreves a comentarlo, y hay un punto en el que, no sé, va creciendo, ¿no? Empiezas a llenar ese hueco que sientes, ¿no?, con Cristo, y que quieres empezar a expresarlo, ¿no? Porque incluso hay cosas que no entiendes, ¿no?, y necesitas que alguien te las explique, joder. Y pues yo he pasado de tener unos entornos en los que yo me sentía muy reprimido, yo no podía hablar de ningún tema, tampoco los culpo, porque no es la culpa de nadie, a empezar a abrirme, a conocer pues eso, a determinadas personas. Y joder, a día de hoy la verdad que el tema de la comunidad es brutal. Hemos conocido a un grupo de gente increíble, es gente con la que podemos hablar de estos temas, podemos profundizar, podemos no profundizar, pero no sé, es muy guay porque
abarca todo, abarca poder hablar de fútbol, ¿no? Y cuando terminamos de hablar de fútbol y se nos acaba el tema de conversación de la semana, pues si queremos podemos debatir de teología de San Agustín o cualquier historia de estas. Muy bien, muy bien. Pues vamos a seguir profundizando en estas verdaderamente bellas historias de cómo el Señor sigue llamando a su iglesia y a la fe. Vamos a ver este primer vídeo del Evangelio de este domingo. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces le dice la mujer samaritana, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva». La mujer le dice, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde sacas el agua viva? ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebió él, sus hijos y su ganado?» Jesús le respondió, «Todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez. Pero quien beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice, «Dame, Señor, de esa agua, para que no tenga sed, ni haya de venir hasta aquí para sacarla». Dícele, «Anda, llama a tu marido y vuelve aquí». Respondió la mujer y le dijo, «No tengo marido». Le dice Jesús, «Bien has dicho, no tengo marido, porque tuviste 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad». Le dice la mujer, «Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se ha de adorar». Le dice Jesús, «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice, «Sé que el Mesías, el llamado Cristo, está al llegar. Cuando Él venga nos manifestará todo». Le dice Jesús, «Yo soy el que habla contigo». Enseguida llegaron sus discípulos y se extrañaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le dijo, «¿Qué preguntas?», o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a la gente, «Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?». Salieron de la ciudad y vinieron hacia él. Entretanto sus discípulos le rogaban diciendo, «Rabí, come». Pero él les dijo, «Yo tengo para comer un alimento que vosotros no conocéis». Los discípulos se decían unos a otros, «¿Acaso le habrá traído alguien de comer?». Jesús les dijo, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. ¿No decís vosotros que faltan aún 4 meses para la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos ya dorados para la siega. El segador cobra ya su jornal y recoge fruto para la vida eterna. De ahí que se alegren juntos tanto el que siega como el que siembra, pues en esto se cumple aquel proverbio, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a recoger lo que vosotros no trabajasteis. Otros trabajaron y vosotros os habéis aprovechado de su esfuerzo». Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así que cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y permaneció allí 2 días. Y muchos más creyeron al oírle. Y decían a la mujer, «No creemos ya por tu palabra, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo».
Seguimos en nuestro programa en este tercer domingo de Cuaresma, cercana ya la Pascua, en el marco además de las Javieradas, hablando del bautismo de adultos. 2 jóvenes de Pamplona recibirán el sacramento del bautismo y los demás sacramentos de la iniciación cristiana en la gran vigilia pascual. Iván y David. Bueno, habéis hablado del contexto de vuestra búsqueda, del descubrimiento de la fe, del descubrimiento del Señor, de un poco también vuestro ambiente. Hay un momento ahora en el que estamos viviendo en el que desde muchos foros sociales se habla de un resurgimiento de la búsqueda de Dios por parte sobre todo de la juventud. ¿Vosotros lo habéis palpado? ¿Sois también como el fruto de esa ola de búsqueda? ¿O cómo veis este tema? Sí, yo creo que es indudable. Mismo Santiago empezó creo en 2007 con el primer catecúmeno y a partir de ahí ha ido creciendo significativamente. Yo, como creo que es caso también de Iván y mucha gente, es como no empiezo mirando a Cristo como la solución, sino que yo, por ejemplo, si voy un día a la librería veo un montón de libros de autoayuda o de personas como que buscan respuestas en el sí del mundo, entonces al final es un poco la búsqueda de buscar un poco la verdad, como ha dicho él, buscar principios para regir tu vida y al final quedarte vacío con todo lo que encuentras, buscar en el mundo y como decía, quedarte con sed, porque cada vez que veas el mundo vuelves a ver y encontrar a Cristo es categóricamente diferente, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad, soy la vida, y experimentarlo de verdad te llena. Iván. Sí, sí, sin duda. Yo creo que es, además, no sé, creo que es una reacción como muy lógica, porque vivimos en un mundo en el que, bueno, las últimas décadas se ha ido centrando hacia tener cubierto, ¿no?, la mayoría de los aspectos de la vida, hacia el confort, ¿no?, el consumismo y el confort. Y nos encontramos en un sobreconsumismo absoluto en el que, joder, la gente nace, tiene absolutamente todo, y yo creo que la gente llega a pensarse, ¿no?, joder, ¿por qué tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, ¿no?, que me trata bien, tengo una buena pareja y estoy mal, estoy triste, ¿no? Y lo que decía un poco, hay como cada vez hay más libros de autoayuda y de autosuperación, ¿no? Y la autosuperación sin Cristo no es más que vanidad. Entonces creo que al final hay un punto en el que las personas se dan cuenta de que por muchos libros que lean de Marco Aurelio, del estoicismo o cualquier tipo de autoayuda, ¿no?, que están muy de moda, eso no soluciona el problema. No soluciona el problema para nada. Y poner el foco en escuchar a Cristo, en abrirse, ¿no?, a querer entender y no tener una opinión como prejuzgada, ¿no?, de lo que puede ser, lo que comentaba antes, ¿no?, que puede ser como la perspectiva que tenemos gente que no hemos sido bautizados, no hemos vivido en esto desde jóvenes. Creo que es la luz, ¿no?, por así decirlo, es la forma de abrirse a recibir a Cristo, de empezar un camino que sin ninguna duda va a llevar a tu propia salvación. Sí, sí, efectivamente, lo expresas muy bien. Vamos al proceso ya, porque la gente conozca un poco en qué momento estáis antes de decir el bautismo. También, si queréis una pincelada, cómo entrasteis en contacto con la Iglesia, cómo fue, bueno, pues vuestro medio, a dónde fuisteis y cuáles han sido los pasos hasta llegar al momento en el que os bauticéis. David. Yo, como digo que vivo, empiezo a entender sobre la fe como de forma muy personal, buscando en internet, buscando debates y así. No tengo una conexión como muy directa con la Iglesia, pero un día, no sé por qué, me decido a ir a la iglesia y le digo a un amigo, le pregunto para ir. Y aún me acuerdo ese día porque él me dijo que era 1 hora y yo fui, claro, pero era media hora antes, entonces me encontré con unas personas así mayores rezando y fue una cosa muy curiosa. Y de ahí fue ir a la iglesia y al principio tenía un poco de escepticismo de todo el tema de la iglesia, pero así hablando más con amigos y ya informándome un poco más, decidir que me iba a bautizar. Y él lo dijo de forma muy curiosa en otro día en la radio que quería bautizarse el siguiente día. Yo pensaba también que era algo parecido, que no había un proceso, y me acuerdo que le dije a uno de los sacerdotes y me puso en contacto con Santiago ya, me dijo que me apuntara y ya fuimos ahí. Y ha sido, la verdad es que el cambio más diferencial con mi fe ha sido desde que he empezado a ir ahí, porque el hecho de tener personas que te enseñen, pero sobre todo la comunidad, es como que realmente te da esa parte que te llena y te hace tirar hacia adelante. Sí, Iván, sí. en tu caso. Pues como ha dicho David, no sé, en mi caso, yo y un amigo, ¿no?, que nos encontramos en un punto hace algo más de un año muy similar, ¿no?, del entorno del que veníamos, un poco cómo habíamos descubierto la fe y hacia dónde estábamos guiándonos.
pues fíjate, nos pegamos unos meses yendo cada domingo a una misa de una parroquia diferente en Pamplona, ¿no? Porque nuestra idea era como, joder, hay que escoger una parroquia que luego me voy a quedar aquí, ¿no? y al final, ¿no? Dijimos, no, va, San Nicolás, ¿no? Fuimos a San Nicolás, recuerdo entrar a la sacristía y el sacerdote pues, nos comunicó, ¿no? Que no iba así la cosa, que teníamos que contactar con don Santiago y que él nos explicaría cómo funcionaba. Entonces nos pusimos contacto por teléfono. Fuimos allá, creo que a los 2 días, o al día siguiente, fue, vamos, casi inmediato, pensando pues que eso, que iba a ser, oye, don Santiago, queremos bautizarnos, danos fecha para el domingo que viene, ¿no? Y pues a raíz de ahí ha sido un camino, no sé, precioso. Es cierto que, como comentaba antes, como no es que nosotros nos abramos como tal a Cristo, sino, o sea, bueno, al revés, es que nosotros nos abrimos a Cristo como tal, ¿no? Él nos lleva buscando desde siempre, entonces es como que tú crees que al acercarte, ¿no? Empiezas tú como a estar más dentro del entorno y en realidad es todo lo contrario, es darte cuenta que al acercarte y al permitir empiezas a recibir, ¿no? A beber mucho más. Muy bien, pues no nos queda nada, pero vamos a ver un vídeo de un minuto que nos ayude a entrar un poquito en el Evangelio de este domingo de la Samaritana, aunque con este testimonio yo creo que es lo mejor de la Samaritana oíros a vosotros. Vamos a ver este vídeo. Bien, pues ya no nos queda nada. Hemos hablado con David y Iván, que se bautizarán en la próxima Pascua. Podríamos estar toda la mañana hablando mucho, ¿no? de este proceso tan bello. Yo creo que, como os decía ahora, que la Samaritana se cumple y se actualiza, ¿verdad?, en vidas como las vuestras. Poner una palabra a lo que sentís de cara a esa gran noche, la noche de la resurrección del Señor, la noche de Pascua, una palabra de cómo sentís, cómo llegáis a esta noche después de un proceso que cada uno lo ha vivido tal. Ponerle una palabra, ¿cómo sentís? Yo, ilusión. Y la verdad es que es un poco difícil porque como venimos de contextos diferentes y que no están relacionados a la iglesia, sí ha habido momentos que he estado nervioso, con más miedo, pero ahora la verdad es que en el momento que estoy, gracias a Dios, estoy con ilusión, la verdad, para ver que llega el bautismo ya y los sacramentos. Yo diría paz. Paz. Sí, sin duda. Un poco sobre el tema, ¿no?, que he comentado del vacío ese que sentimos por mucho que acumulemos, ¿no? Yo, si puedo dar un consejo a los jóvenes, es sin ninguna duda que paren, porque estamos sobreestimulados, que paren un momento, se preocupen de ellos mismos en el sentido de preguntarse qué sienten y que no tengan miedo a abrirse, a preguntar y a escuchar. Bueno, pues muchas gracias. La Iglesia entera reza toda la Cuaresma por los catecúmenos, el Viernes Santo hay una oración y, por supuesto, yo, que ya pongo rostro, os encomendaré y estaré muy unido celebrando yo la Vigilia Pascual a vosotros. Enhorabuena, felicidades, y habéis encontrado la perla preciosa. ¿Y qué os voy a decir yo? Pues que seáis muy felices y que el Señor os bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más, seguimos con la novena de la gracia. San Francisco Javier buscando y bautizando, y aquí estamos, y la Iglesia continúa en esta misión y evangelizando en el nombre del Señor, que es nuestra salvación. El próximo sábado, segunda Javierada, a las 5, la Eucaristía en el Castillo de Javier con nuestro arzobispo. Apasionante el tiempo, un tiempo de gracia. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.